Max, qué excelente, hasta que no hacer eso. Pues tengo años de edad, casi 50. Imagine que fuera el dueño de una parte del mercado mundial de la industria de la vitamina C. Ahora imagine que puede ser una parte de la única compañía del mundo que distribuye la vitamina C. Con Max International, usted puede formar parte de una oportunidad que es mucho más grande. En la actualidad, dos megatendencias están arrasando el mundo económico. Las redes de mercadeo son una industria que representa con una especialidad en el área de nutrición, una de las personas que ha conocido este proyecto, lo ha desarrollado por 3 años, ha puesto en práctica parte de este conocimiento y ha probado los suplementos con cada uno de los pacientes que la atienden. Así que no quiero quitarle más tiempo, ayúdenme a recibir al asociado plata en el negocio, al doctor David Monterrosa, con un fuerte aplauso. Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar en esta ocasión en el taller de salud de algo interesante, y siempre cada sábado al mes queremos abonar algo a su conocimiento. Queremos que usted no se vaya de acá pensando, esto es un negocio, me quieren vender productos, me quieren vender vitaminas, me quieren vender medicina, sino que vaya y salga esta tarde de acá pensando, hoy aprendí algo nuevo, hoy entendí algo nuevo, hoy estoy dispuesto a hacer un cambio en mi vida para mejorar mi salud, porque una vez al mes nos reunimos a hablar exclusivamente de salud. Y como decía su invitación electrónica, estamos hablando de estrés oxidativo, no, agua alcalina, quiero yo, que le están trayendo agua ácida y tenemos que predicar con el ejemplo, ¿verdad? Una vez al mes les decía, nos reunimos y en la tarjeta electrónica decía, ¿qué decía? Estrés oxidativo, ¿verdad? Ahora, esta es la expresión mundial en millones de personas que sufren estrés oxidativo, ¿verdad?, más evidente. Es decir, el estrés oxidativo, ¿en qué desencadena? A nivel global y mundial, en 2 enfermedades. ¿Cuáles son? Diabetes e hipertensión. Por eso, la pequeña disertación de esta tarde lleva ese título: Diabetes e hipertensión, un problema mundial. Vamos a hablar un poco del problema o de la situación, porque vamos a enfocarnos en estas 2 enfermedades. Usted me podría decir, mire, y el cáncer, ya hablamos en una ocasión de cáncer, ya hace un mes nos enfocamos un poquito en cáncer, hoy nos vamos a enfocar en estas 2. Y es que durante los últimos 30 años de la vida, de la historia, vemos una creciente prevalencia de estas 2 patologías, tanto de la diabetes mellitus como de la hipertensión arterial, a niveles alarmantes, en grupos de edad que no veíamos hace 30 años. Es decir, esta es una enfermedad típica, o la analizábamos así hace 30 años, como una enfermedad típica de personas que estaban cumpliendo los 50 años de edad. Es decir, cumpliendo los 50 años de edad, era, pues bueno, ya aparecía la enfermedad y no había ningún problema, nadie se sorprendía. Pero ahora la diabetes está haciendo la aparición alrededor de los 20, la diabetes del adulto, y la hipertensión alrededor de la misma edad, 20 o 25 años. Hay personas antes de los 30 ya con hipertensión de varios años. Y es que estas 2 enfermedades, aparte de que son crónicas, su prevalencia es alta cada vez más, son las responsables del deterioro de la calidad de vida de quienes la padecen, porque tienen una alta mortalidad. En el caso de la hipertensión arterial es silenciosa, la gente ni siquiera se da cuenta que la tiene, y en el caso de la diabetes es la razón número 1 en el mundo de amputaciones de miembros inferiores.
Claro, hasta que no estamos bien cerca del problema no nos damos cuenta. Y muchos puede ser que estemos padeciendo ya algunos síntomas y no nos hemos dado cuenta. Por eso la importancia de la atención de esta datos. Aparte de eso, estas dos enfermedades, junto con el avance de la salud pública, de los medicamentos, ya no causan una mortalidad temprana, causan una mortalidad tardía. Siempre se muere la gente, solo que hacemos que dure más tiempo. Pasan 20, 30 años tomando medicamentos, engordando la bolsa del que produce el medicamento, pero las personas siempre se mueren con una calidad deteriorada de vida. Pero durante ese tiempo que los logramos mantener vivos, se convierten en un problema de salud pública, porque por un lado no pueden trabajar, su capacidad productiva ha disminuido, pero siguen vivos y hay que darles medicamentos. No sé si me están entendiendo la parte maquiavélica del asunto. Ya fueron a la farmacia y se dieron cuenta que no bajaron tanto, bajaron 2 centavos, así como el diésel o la gasolina. ¡Bajó, dice! 2 centavos y la gente está en la gasolinera emocionada. Entonces, toda esta cantidad de medicamentos, de demanda de servicios, de rehabilitación, de especialistas, de centros de tratamiento de diabetes, es un gasto enorme en la salud pública, en el sistema de pensiones. Y aparte de eso, pues es importante que conozcamos las causas, la forma de combatirlas y que nos empoderemos para un futuro más provisorio. Porque si nosotros conocemos ahora formas complementarias de cómo combatir estas enfermedades, pues vamos a tener una calidad de vida. No sé si en el auditorio hoy hay gente con diabetes o hay gente aquí con hipertensión, ¿sí? Levántenme la mano, por favor, los que ya tienen diagnóstico de diabetes. Diabetes. 2, nada más. Muy bien. Hipertensión. Oh, es un poco más. Y las dos como que son amigas, fíjense, como que son de aquellas amigas inseparables de la secundaria. Van agarradas de la mano. Quiero decir que hay que cuidarse, porque una con la otra muchas veces se presentan juntas. Bueno, los que no levantaron la mano, hoy levanten la mano. ¿Quiénes no levantaron la mano? Yo no la levanté. ¿Quién sabe? Bajen. Después de esta tarde, cuando salga aquí, ¿quién sabe? Claro. Le voy a decir, muchos son hombres los que levantaron la mano. Anda a hacerte un chequeo, papá, le dice la esposa, si lo trata con cariño. Pero gordo, le dice. Y se lo dice con razón, por las 250 libras que tiene. Gordo, hacerte un chequeo. Me siento bien, vieja. No tengo nada. Mira, hijo, veo que te levantas a orinar como 10 veces. Agua toma en la noche, eso pasa. El doctor Monterrosa dijo que hay que tomar agua. Hacete un chequeo, tomate el colesterol, los triglicéridos, porque con esos 20 huevos que te comes diarios, algo hay que tener. Estoy bien, yo me siento bien. Me mareo porque la contaminación ambiental lo mareó. Y ahí está, el hombre, el varón, es miedoso a darse cuenta de lo que tiene. A los que levantaron la mano, si les tomamos un perfil ejecutivo de laboratorio y le hacemos un análisis de factores de riesgo, olvídese, nos da miedo darnos cuenta de lo que podemos tener. Y esto desde jóvenes, que tengo aquí enfrente. No hay que estar pensando, él está hablando porque él tiene 40 y tantos años. No. Desde jovencitos hay que hacerse ahora estas pruebas. Definiciones básicas. No quiero entrar en la etiología, la fisiopatología, todo lo que son los tratamientos convencionales de la diabetes y la hipertensión. Los tipos de diabetes, los tipos de hipertensión, pasaríamos unas 4, 5, 6 horas y no pasaríamos de lo básico. Así que vamos a lo más básico de lo básico, lo que nos interesa al auditorio que hoy estamos acá. Diabetes es un conjunto de trastornos metabólicos, eso le interesa a usted saber. Es un conjunto de trastornos metabólicos en los cuales están involucrados el páncreas. A ver, páncreas, tóquense aquí, tóquense más los asociados porque dice, por aquí está el páncreas, debajo del estómago, por la cortina. Hígado. No diga, me duele el hígado. Tomate esta Celgevity, mira, yo he preparado bastante. Y la persona que lo está viendo dice, está viendo que se está tocando el hígado. Bueno, hígado.
y páncreas están bien conectados. Están totalmente relacionados. Y si el hígado está afectado, imagínense todo el metabolismo que está afectado. ¿Está afectado el metabolismo del colon? Sí. ¿Está afectado el metabolismo de la tiroides? Claro. ¿Está afectado el metabolismo renal? ¿Está afectado el metabolismo nervioso? Todo eso está afectado. Es un conjunto de trastornos metabólicos que afectan diferentes órganos. Un aumento sin control lo vamos a definir de los niveles de glucosa de 126 miligramos por decilitro. Arriba, en una o dos mediciones que aparezca ya es sospechoso. Pero ahora, ¿sí? ¿Sí? Yo soy diabético y me monitoreo. Entonces quiere decir que si yo amanezco, digamos, después de 12 horas en esta de alimentos, amanezco, dijéramos, con 125, 126, ¿eso es normal? No, a eso iba. Porque a mí me han dicho que va de 90 y que lo más con lo que yo puedo jugar es 100. Sí, a eso voy ahorita. Ya cuando está, esto es por primera vez. Pero en personas que ya tienen un riesgo, que tienen un perfil diabético, en estas personas, en el control, muchas veces ellos se la toman y dicen, no, mire, estoy tranquilo, me salió normal. Y cuando uno le pregunta, me salió normal, es 110, 115. Pero para una persona con ese perfil, mantener 110, 115 no es normal, y no es normal. Ya tendría que ser alrededor de 100, lo máximo. Pero estamos hablando de una persona que por primera vez presenta su desbalance, su examen primario, ya que tiene 126 miligramos por decilitro en adelante. Por eso les dije que no me iba a ir a los tipos ni a los rangos de parámetros de laboratorio, todos los que existen, ¿ya? Porque incluso el mejor parámetro es la hemoglobina glicosilada, no es la glicemia. La glicemia puede aumentar por un susto. Por un susto. De verdad, un susto. Si tú vas ahí, casi te atropella el de la 44, que pasan por aquí. ¡Ay, viene! Aquí está. Se toma el azúcar. Igual, puede tener los niveles un poquito altos. Pero la hemoglobina glicosilada, para los que son diabéticos, esa es la que hay que estarse chequeando periódicamente. Vamos a hipertensión. Disculpen los errores de ortografía, porque esta la hice de último. Es una enfermedad multifactorial que afecta muchos órganos. Cuando se dice multifactorial es que en muchos de los casos hay gran cantidad de factores, tanto que no sabemos por dónde se originó. ¿Ya? La hipertensión arterial tiene un origen idiopático, tiene un origen a veces oscuro. Hay personas que están jóvenes, están delgadas, tienen una apariencia totalmente saludable y tienen hipertensión. ¿Ya? El problema renal es una de las causas bien reconocidas de hipertensión. Medicamentos también, igual en la diabetes hay medicamentos que pueden ser diabetogénicos, ¿verdad? El ejemplo, los esteroides, la prednisona, la prednisolona, la dexa, todos los esteroides son diabetogénicos, te pueden llevar a la diabetes. Y hay condiciones como el embarazo que también pueden llevar a la diabetes, ¿ya? O a la obesidad. Pero dije, no voy a hablar en detalle de lo que es la epidemiología de la enfermedad, todo lo que son las causas, o peor, fisiopatología y cuestiones ya un poco más químicas. Vamos a hablar de lo básico. Y en hipertensión nos interesa que es un aumento de la presión, de los niveles de la tensión arterial, porque si usted sabe, nuestro sistema circulatorio funciona con una bomba que es el corazón, ¿ya? Y unas mangueritas que se llaman arterias, que son las que salen del corazón. Las arterias llevan toda la sangre oxigenada que se ha oxigenado ¿dónde? En los pulmones. Y esa sangre oxigenada va por todas las arterias hasta las arteriolas, las arteriolitas y las arteriolotetitas, a los capilares más pequeños, donde ya el glóbulo rojo para pasar tiene que decir así, permiso. Tan pequeñas son que hasta de lado pasa y hasta se deforma. Por eso el glóbulo tiene la capacidad de hacerse flexible, es como una ruedita, ¿verdad? Con una convexidad, así sería, y se dobla incluso, y suelta el oxígeno hasta el final. Y luego recoge el dióxido de carbono, que recoge el CO2, y se va por las venas, por todas las venas, las venititas, las venitas, hasta las venas cavas,
¿verdad? Y llega al corazón en el lado derecho, luego pasa al pulmón, se bombea del mismo lado derecho al pulmón, del pulmón cae al lado izquierdo, en el ventrículo, y luego se lanza hacia un círculo o un ciclo más de circulación. Eso es lo que está pasando. Entonces, la tensión arterial se mide precisamente en las arterias, y es como una manguera, ¿no? Es una manguera, cuando usted más la aprieta y deja ir con más presión el agua sale con más fuerza, ¿ya? Pero imagínese usted una manguera que está todo el tiempo pasando agua a alta presión, aunque sea una manguera de hule, ¿el desgaste es mayor, sí o no? Sí, claro que sí. ¿Y si la circulación es acelerada? Porque normalmente pasan X cantidad de litros por minuto, pero si la circulación es mayor, está pasando más agua, claro que hay mayor desgaste. 110, 120, lo más 120. Y 120, 80 después de hacer ejercicio. Pero si ya está manejando constantemente un 90, 130, bueno, están problemas. Ahora, ¿dónde es que se mide el riesgo? En la de abajo. Pongámosle así decimos en medicina, la de abajo, porque así le dicen a uno en el hospital. Mira, la de abajo, hoy me subió la de abajo, sí. 90, en lugar de 90 tenía 100. Porque muchas veces la sistólica puede estar en 150, ¿verdad? Pero si la diastólica está en 80, no hay tanto problema. Pero que de 90 pase a 100, digamos 100, 130, no pasó este rango, está en 130, pero no tiene 90, tiene 100. La que hay que ponerle atención es la presión diastólica de abajo, 90. Y ahí es donde es importante que ustedes puedan conseguirse, los que son hipertensos, un tensiómetro electrónico y saberlo usar. Ese hay que saberlo usar y estarse chequeando la presión. Y los que levantaron la mano que no son hipertensos, yo les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que se chequeó la presión? Si no se la ha chequeado, no me puede decir yo no soy hipertenso, porque la hipertensión es el asesino silencioso. El asesino es como una bomba de tiempo, ahí está. Y la gente tiene hipertensión alta, me duele la cabeza. Tomo Panadol de vez en cuando. ¿Cuándo? Como un día sí, un día no. Ese es el de vez en cuando, o sea, 160 días al año está tomando Panadol. Y la nariz no te sangra. De vez en cuando, las encías. Pero yo creo que tengo una gingivitis y me compré un enjuague para... Y lo que tiene es una presión arterial. ¿Ya? No se ha dado cuenta. Vamos a hablar un poco de estadísticas de diabetes. Vamos a enfocarnos ahora en diabetes. Sí. La presión al medirla, ¿cuál es la posición ideal? ¿Es sentado o acostado? Acostado. ¿Y la postura del brazo? Acostado, el brazo debe estar a la misma altura del corazón. Del corazón, ¿verdad? Correcto. Sí. Porque si usted se toma la presión parada y con el brazo tenso, tiene una medición. La presión arterial se puede tomar incluso en el tobillo, se puede tomar ahí, pero lo ideal es acostado y una persona que acaba de llegar donde el médico, ¿verdad? Y el médico lo ha recibido con un amable ¡sentate ahí, ve! De seguro venís como siempre, pero tranquilo, ¿verdad? Debe llegar donde el médico y después de una charla y qué ha pasado y cómo estás, ¿verdad? No has tomado cafecito, ¿verdad? En la última hora. No, doctor, me vine sin tomar mi cafecito. Y porque la última vez nos afligimos porque te apareció bien alta los medicamentos y era porque había tomado un cafecito, ¿verdad? Entonces, claro, la cafeína aumenta la presión arterial. Entonces ya se pone en reposo, pero si acaba de llegar y le tomas la presión en el momento, bueno, cualquiera de nosotros que venga corriendo, sube las gradas esas y le toma la presión en el acto, puede parecer un poquito alto, ¿verdad? Veamos esto. Estadísticas. ¿Les gustan las estadísticas? Que las estadísticas nos dicen mucho. Mire, desde 1958, la mayoría de los que estamos acá no habíamos nacido en ese año. Nacimos mucho tiempo después que 1958. Bueno, desde 1958 tenemos esta estadística hasta el 2006 y lo que usted puede ver es un aumento, un porcentaje en aumento de la diabetes en la población estadounidense hasta alrededor de unos 18 a 20 y tantos millones de diabéticos que ahora hay en los Estados Unidos.
¿Qué nos dicen los números? Estas son estadísticas de los Estados Unidos. Bueno, la diabetes afecta aproximadamente a 23.6 millones de personas en Estados Unidos. Imagínense, 23.6 millones de personas en Estados Unidos demandando servicios de salud. Aparte de eso, 17.9 tienen diagnóstico. Pero mire, ojo, hay en Estados Unidos 5.7 millones de personas que no saben que padecen la enfermedad. Esto nos da la pauta a nosotros que en igual forma ha de haber un 20% en El Salvador que ni siquiera saben que son diabéticos. 11.5 millones de ellas son mujeres, 12 millones son hombres, 186.300 son niños menores de 20 años de edad. Mire la cantidad, es lo que les decía, en anteriores ocasiones no se veía la diabetes, porque estamos hablando de la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1, la diabetes, esa es diabetes de niños. Desde que el niño nace con un problema autoinmune en la producción de insulina en las células beta de su páncreas. Entonces, el niño nace al año, a los 2 años ya está en el bloom con insulina. Esa es la diabetes tipo 1, pero no estamos hablando de esa diabetes, que es la diabetes autoinmune, estamos hablando de la diabetes tipo 2. Pero 186.300 niños o chicos menores de 20 años están padeciendo la diabetes que le llamábamos en los libros de medicina hace 20 años, la diabetes del adulto. Porque se presentaba, le dije en la introducción, en personas alrededor de los 50 años de edad. Y ahora se está viendo cada vez un número más creciente de personas teniendo esta enfermedad. ¿Por qué? Porque la obesidad está siendo una pandemia escolar. Las escuelas, los colegios están llenos de niños obesos. Y la obesidad es también diabetogénica, como lo expliqué al principio, ¿verdad? En letras negritas, atención, 2.5 millones de latinos, el 9.5 de la población, de todos los que estamos ahí, tienen diabetes. De 2.5 millones, de estos 23.6 millones son hispanos. Es más, hay poblaciones en Estados Unidos, en el estado de Texas, donde más del 60% de la población que tiene diabetes son hispanos. Para empezar, vive una gran cantidad de hispanos, pero se ha disparado la diabetes en este tipo de personas, en la raza, los hispanos. Y también México es uno de los países que está en el ranking mundial de la diabetes, ¿ya? Pero también está en el ranking mundial de la obesidad, y es por la comida. Ya ellos tenían una comida que era un poco complicada, llena de harinas, en base a maíz. Y vino la comida norteamericana, vino la comida chatarra de pizza, hamburguesa, hot dog, papas fritas, harinas con aceites. Entonces esto terminó de arruinar la situación. En El Salvador las comidas, ¿en base a qué son? Perdón, las comidas típicas. ¡Ay, también! Entonces vamos teniendo nosotros una óptica del futuro que nos depara. ¿Cuál? Vamos a tener una población totalmente diabética dentro de 10, 20 años. ¿Por qué? Porque aparte de eso, ya teníamos una dieta bastante diabetogénica y luego con la comida chatarra eso está peor. Veamos estas estadísticas de prevalencia a nivel mundial y lo vamos a ver por segmentos. Bueno, podemos enfocarnos allá en Australia, Oceanía, 1.3 millones. Podemos ver Europa, una gran cantidad de diabéticos, 28 millones en los países europeos. En el África norte, la parte norte del Sahara, 18.8 millones. En Sudamérica, que eso incluye el bloque de los países de Centroamérica, 20 millones de diabéticos. Y en el hemisferio norte, de América del Norte, México, Estados Unidos y Canadá, tenemos 18.9 millones, aunque ya vimos que esto es mucho más lo que está. Porque lo que sucede es que muchos de esos millones de personas que están padeciendo la enfermedad ni siquiera lo saben, ¿ya? Entonces son números estimados. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa? Realmente, ¿qué es lo que nos interesa esta tarde? ¿Asustarlos? No, pero si usted se asustó, bienvenido, asústese, pero haga algo, ¿verdad? Nos interesa hacer una relación entre el estrés oxidativo y la diabetes mellitus. ¿Por qué nos interesa hacer una relación entre el estrés oxidativo y la diabetes mellitus?
porque ese es el título global de la conferencia de este sábado: estrés oxidativo y enfermedad. Y porque hay una solución. Si el problema es el estrés oxidativo, la solución es que yo no tenga estrés oxidativo. Entonces, si el problema es ese, bueno, la solución es que no lo tenga. Si yo tengo estrés oxidativo, voy a desarrollar diabetes mellitus, porque la diabetes es una enfermedad con un componente genético, sí, pero hay docenas de enfermedades con un componente genético que yo puedo tener esa herencia por mis bisabuelos, mis abuelos, mis padres, pero yo nunca desarrollé la enfermedad, porque me cuido, porque no hay ese disparador, porque no tengo ese momento de estrés en el cual se me desencadena la enfermedad. Pero si yo tengo ese componente genético y le sumo que vivo en estrés oxidativo, 100% seguro esa enfermedad me va a aparecer. Ahora, si yo combato el estrés oxidativo, aunque tenga elevadas concentraciones de glucosa sanguínea, en estos 2.296 personas, a valores disminuidos de glutatión reducido, de GSH. O sea, las personas, estas 2.296 que tenían glucosa sanguínea elevada, tenían diabetes, tenían también valores reducidos de glutatión y elevados de sustancias reactivas al ácido pilobarbiturrico. Todo esto, en resumen, nos lleva a la conclusión de que las personas con diabetes, las personas con glicemia alta, tienen sus niveles antioxidantes enzimáticos bajos. Y es que la glicemia alta y todos los procesos que llevan a la diabetes, se consumen los antioxidantes enzimáticos que nosotros tenemos. Entre ellos, el principal, el sistema glutatión. Es decir, el estrés oxidativo no viene y causa la diabetes en sí, sino que la diabetes, esta enfermedad que ya estamos planteando, multifactorial y que tiene un componente genético, al aumentar los niveles de azúcar en sangre, estos niveles de azúcar en sangre consumen el sistema antioxidante, dañan el sistema antioxidante, ponen a trabajar en exceso el sistema antioxidante, y al bajar el nivel de glutatión reducido, sube el nivel de glutatión oxidado y entramos en estrés oxidativo, y entonces sí se da un ciclo de enfermedad, porque al estar bajo los niveles de glutatión, los niveles de azúcar alto pueden causar el daño que es lo que te mata en la diabetes. No mata tener el azúcar alta, sino que el mantener constante los niveles de azúcar alto en sangre todo el tiempo, estos vienen y dañan órganos específicos, que son los que al final nos matan. La insuficiencia renal, número 1, en el caso de la diabetes. Entonces, seguimos. Siempre hablando del estrés oxidativo, los radicales libres se forman en cantidades exageradas en los pacientes con azúcar alta, y esto hace que se consuman los niveles de glutatión debido a la oxidación de la glucosa o a la necesidad de oxidar estas grandes cantidades de glucosa que están libres, también por la glicación no enzimática de proteínas y por la oxidación subsecuente de las proteínas glicadas. Entonces, esto nos lleva también a niveles anormalmente altos de radicales libres y se pierde la defensa antioxidante. Al perderse la defensa antioxidante, da como resultado, les dije, la lesión en estos órganos, ¿verdad? Y el incremento en la peroxidación de lípidos, y aparte de esto, el desarrollo de la resistencia a la insulina. Las personas que tienen los niveles altos de azúcar dañan todos sus sistemas antioxidantes y van convirtiéndose cada vez más en resistentes a la insulina. Es decir, ya la insulina no hace el efecto de meter el azúcar a la célula. Pero en la charla anterior, hace un mes, estudiamos por qué. Y es que sucede de que el entorno, la matriz extracelular, está tan contaminada, está tan dañada, está tan llena de radicales libres, de que la insulina no puede hacer su trabajo de llevar la molécula de glucosa a través de esa piscina sucia hasta dentro de la célula.
¿Ya? Es más, hoy sabemos que la enfermedad de Alzheimer es una diabetes cerebral. Para que tengan una idea, el Alzheimer no es más que una diabetes cerebral. Hay una resistencia a la insulina en el caso de las neuronas, y el azúcar, que es tan necesaria en la neurona, porque es una célula muy dependiente, energética, full energética. La neurona está todo el tiempo activa, necesita azúcar, pero hay un momento en que hay una resistencia a la insulina, no puede pasar la insulina hacia dentro de la célula, y la célula, al quedarse sin, la glucosa, no puede entrar la glucosa al interior de la célula, al quedarse sin azúcar, la célula muere. Y es cuando van ocurriendo la mortalidad de las neuronas en ciertos puntos en el cerebro, más en la parte de la memoria, en la masa gris, y el cerebro va encogiéndose. Pero es una diabetes cerebral por resistencia a la insulina. Y aquí tenemos el estrés oxidativo y la diabetes. Estas son las consecuencias del estrés oxidativo. Promueve el desarrollo de las complicaciones. La diabetes per se no mata, matan las complicaciones. ¿Ya? Les dije que es la causa número 1 de ¿qué? De amputaciones a nivel del mundo. Ahora, las personas que yo conozco que han sido amputadas, una de ellas es una enfermera. Bueno, porque si sumamos cigarrillo, diabetes, cigarrillo, hipertensión, olvídese. Hay un problema circulatorio tremendo. Tenía 60 y tantos años cuando la amputaron. A esa edad, ¿quién se va a rehabilitar? ¿Quién va a poder usar una prótesis? ¿Quién se va a sentir bien usando una silla de ruedas? Entonces entramos en otro problema, en el problema depresivo. O sea, las personas con diabetes que llegan a esta complicación, la necrosis vascular periférica, la gangrena, la amputación, son personas que entran en un estado depresivo. La impotencia, bueno, esa no le aflige a nadie, ¿verdad? La impotencia. Pero miren, y lo paradójico de esto es que la persona es diabética, la persona tiene altos niveles de azúcar en sangre, tiene una glicación, una caramelización. ¿Entiende la palabra caramelización? Vamos a esperar que se active. El caso del diabético es la caramelización, la glicación, la cantidad de azúcar que va envolviendo los nervios. Es como que pues tengamos nosotros una red eléctrica en la casa, ¿verdad? Y le vayamos, primero le quitemos la capa, el envoltorio que la protege, la mielina, ¿no? Y la mielina se haga miel. Ya no es una capa de mielina, que la mielina es una capa aislante, igual que el sistema eléctrico de la casa. Y que aparte de eso vayamos echándole caramelo, le vayamos poniendo caramelo a todo el cable. Entonces, ¿cómo es la conducción eléctrica? Bueno, es deficiente. Lo mismo sucede en el sistema, en nuestros sistemas. Aparte de eso, que la caramelización que ocurre en estos procesos de la diabetes, el proceso oxidativo de la diabetes, va dañando las pequeñas arterias y las arteriolas. ¿Se acuerdan de las arteriolas y las arteriolitas? Y los capilaritos chiquitos. Entonces les dije que los glóbulos rojos incluso ¿qué hacían? Les dije que hasta se doblaban para pasar. Ahora imagínense si en la íntima, no en la intimidad, ¿verdad? Si en la íntima es la parte interna de la arteria, así se llama, la parte interna de la arteria, hay caramelo, ¿el glóbulo rojo podrá pasar? No, y si no pasa, ¿qué pasa? Se revienta, no, se revienta, rompe. Entonces no lleva el oxígeno donde lo tiene que llevar, no lleva la sangre donde tiene que llegar. Y en el caso de la impotencia, bueno, el órgano sexual masculino necesita altas cantidades de sangre, ¿verdad?, para llenar los cuerpos cavernosos y tener lo que usted conoce como la, ya sabe, ya vinieron niños, ya me pusieron este sermón, no voy para otro lado,
Pero infarto agudo del miocardio. Mejor subamos un poquito, ¿verdad? Infarto agudo del miocardio. ¿Cuál es el otro problema grave o consecuencia de la diabetes? El problema a nivel de corazón, el miocardio, lo que serían las coronarias. Las arterias coronarias, perdón, se desconectó el aire. Sí, porque no hay aire. Pueden revisar el aire. Estoy en el infarto a nivel de las coronarias. Ya lo van a revisar. Ahora, mira el tipo de consecuencias, el tipo de órganos que se ven afectados. Vamos a ir en orden. Quizás vamos a ir en orden. Vamos a empezar por el cerebro. ¿Qué es lo que sucede en el cerebro? Bueno, derrame cerebral. Esas son las consecuencias, derrame cerebral. ¿Qué ocurre a nivel de la retina? Desprendimiento de la retina. Exudados, circulación afectada, desprendimiento, ceguera. Sin la retina no podemos vivir. O pregunten en la seguridad del edificio, ¿qué pasó con el aire? Y en el corazón, infarto agudo del miocardio o angina. En el caso de los riñones, insuficiencia renal. Y en el caso de los miembros inferiores, ya les dije, amputaciones. Ninguna de esas consecuencias, de esas complicaciones las queremos tener. Bueno, hipertensión. Vamos a hablar un poquito de hipertensión. Hay 73.919 nuevos casos de hipertensión arterial diagnosticados en El Salvador entre el 2011 y el 2012. Esto sí, conseguimos una estadística que era de El Salvador. ¿Cuántos casos? Digamos, redondeemos, 74.000 nuevos casos de hipertensión arterial. Más de 1 millón de personas en El Salvador padecen de presión arterial alta. Fue la segunda causa de consulta en el 2012. Y la hipertensión, dice, es un enemigo silencioso. Las estadísticas apuntan a que 1 de cada 3 salvadoreños no saben que padecen la enfermedad. Atención con eso. Es lo que todos levantamos la mano, pero 1 de cada 3 salvadoreños no saben que padecen la enfermedad. Estadísticas, más estadísticas. Es la primera razón de muerte en el mundo, la hipertensión arterial. 1 de cada 3 adultos en el mundo sufre hipertensión arterial. 1 de cada 3 adultos son hipertensos y desconocen su enfermedad. 1 de cada 3 adultos que se está tratando de hipertensión no logra mantener su presión abajo de 140/90. Entonces ya saben que tienen la enfermedad, pero 1 de cada 3 no logra mantener los niveles adecuados de presión arterial. O sea, aunque tiene diagnóstico, tiene tratamiento, pero siempre va a tener las consecuencias de la presión arterial alta y la mortalidad que con esto viene. Consecuencias de la hipertensión: infartos, accidentes cerebrovasculares, igual que la diabetes, insuficiencia renal, ceguera y muerte. Las dos enfermedades parecen tanto distantes. Una tiene que ver con el páncreas y el azúcar, la otra tiene que ver con las arterias y la presión que en ellas ocurre, pero ambas tienen las mismas consecuencias al final: infartos, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia renal, ceguera y muerte. Aquí están los efectos más esquemáticos de la presión arterial alta. Y hoy vamos a hablar un poquito del estrés oxidativo y la hipertensión. ¿Cómo es que estos se relacionan? Bueno, recientemente se ha considerado que la tensión arterial esencial es un síndrome de anormalidades metabólicas. Cuando decimos esencial es que la presión apareció y cuando buscamos la causa no hay ninguna causa. Porque si la presión arterial aparece porque yo estoy tomando un medicamento que me puede estar por efecto secundario aumentando la presión, yo suspendo el medicamento y la presión se va, ¿sí o no? O si la presión arterial tiene que ver con que tengo un problema, una situación psicológica,
yo voy donde un tratamiento psicológico, me quito ese estrés, ese problema, y al no tener el problema, ¿verdad?, la adrenalina no se me sube y la presión arterial baja. Si el problema es que me faltan $500 en el presupuesto mensual, pues vengo a Max, me inscribo en Max, empiezo a distribuir los productos y ya yo en unos 4 o 5 meses tengo los $500 y ya se me baja la presión. Porque tener $500 adicionales o $1000 adicionales en la bolsa, viera cuánta gente le alivia la hipertensión arterial. Sí, pues son casos para Max, para Don Steven. Entonces, porque hay presión arterial que tiene causa. ¿Ya? A veces es un problema, problema a nivel renal, puede tratarse, si es que puede tratarse, bueno, y se alivió. Pero el 90 y tanto % de las presiones arteriales se conoce como hipertensión arterial esencial, no se conoce la causa. Por más que la busque el doctor, mire, ¿qué me originó esto? Mi papá, mi mamá, ninguno tuvo hipertensión, porque pasa también que uno ve papá y mamá bien sanos, en el cafetalón corriendo 10 kilómetros y el hijo de 20, hipertenso, no puede hacer nada, cualquier cosa hace, le duele la cabeza, y sucede. Bueno, en este caso, un conjunto de anormalidades metabólicas y estructurales, dentro de las alteraciones metabólicas han surgido evidencias que indican, atención, que las especies reactivas de oxígeno, los EROs, ¿verdad?, juegan un papel fisiopatológico preponderante en el desarrollo de la hipertensión. En otras palabras, si nuestros niveles antioxidantes están bajos, ya tenemos estrés oxidativo. Y aquí sí, el estrés oxidativo es causa directa del aparecimiento de la presión arterial alta. ¿Cómo? Bueno, cuando hay estrés oxidativo, ¿se acuerda de cómo se llamaba la parte interna de la arteria? La íntima. Se endura, se hace rígida. ¿Por qué se hace rígida? Bueno, cuando hay aparecimiento de estrés oxidativo, la oxigenación de la íntima, porque la arteria también tiene arteritas y arteriotitas chiquitas que la irrigan a ella misma. Yo cuando estaba empezando en la facultad de medicina decía, bueno, a las arterias, ¿quiénes las irrigan? Porque las arterias grandes llevan la sangre, y ellas, ¿qué onda? Decía yo, se les pasa por ir a la par, el glóbulo rojo les pasa el oxígeno. No. La arteria también tiene pequeñas arterias chiquititas que le llevan la irrigación a ella misma. Entonces, cuando hay estrés oxidativo, no llega el oxígeno adecuado a la íntima, ocurre una vía diferente y empieza a haber afectación de la arteria, de la parte interna. Aparte de eso, cuando hay estrés oxidativo, ocurre aumento de los triglicéridos y del colesterol por un efecto metabólico de defensa. El mismo cuerpo empieza a producir o activa las vías de liberación de colesterol y triglicéridos, y esto ocasiona también un problema de placas que se llaman placas de ateroma, que van ocasionando una disminución de la luz de la íntima. Entonces la arteria, que es así, luego se va haciendo más delgada. La sangre pasa con más dificultad, y es como cuando usted quiere que el agua llegue más lejos en el jardín. Le pone el dedo, tapa el orificio por donde sale el agua, y aquello tira el agua con mayor fuerza, mayor presión, a mayor distancia. Pero si usted tiene el dedo ahí 4 horas, después cuando quite el dedo, va a tener todo cocido. Ahora imagínense qué es lo que pasa dentro de la arteria cuando la presión está aumentada todo el tiempo, ¿ya? Pero acá, directamente, el aumento de las especies reactivas de oxígeno es directamente implicada en el aparecimiento de la hipertensión arterial. En otras palabras, hay personas que pueden ser hipertensas, tienen un poquito de sobrepeso, tal vez tienen problemas, le hacen falta los $500 que hoy Max le va a dar. Bueno, ya lo solucionamos todo eso. Y hoy le damos Sergevity, le damos Enfuse, tiene todos sus niveles de lo que va a hablar el doctor Melquisedec, todos los componentes de los productos del Sergevity, y entonces baja el estrés oxidativo. Al bajar el estrés oxidativo,
hay el óxido nitroso, la vía del óxido nitroso hace que haya mayor irrigación de esas células y mejora, rejuvenecen, se revitaliza la célula. Ya la arteria no es una manguera tostada, dura, arruinada, sino que vuelve a ser una manguerita flexible, tipo de cuerpo bombero, ¿no? Entonces ya la presión arterial alta puede estar baja, ¿sí o no? Sí. Si a usted le dijeron, usted va a ser hipertenso para toda la vida, tómese estas medicinas y nunca la presión arterial le va a bajar más alrededor, y damos este producto suficiente tiempo, la presión puede normalizarse con toda seguridad. ¿Por qué? Ya lo hicimos con varios pacientes. O sea, no estamos inventando. Ya, como les digo José Miguel, en 3 años ya hay muchos pacientes que han mejorado y han bajado su presión a niveles normales y no necesitan ya el enalapril, el captopril, lo que se llama, ¿verdad? Los sartán, el candesartán, el irbesartán, todos los tantán. Ya no necesitan ningún tantán. El exceso, esto se debe en gran medida, atención a lo que les expliqué, porque esto se debe en gran medida a que el exceso de oxígeno y la disminución de la liberación del óxido nítrico en la remodelación cardiovascular, dice, y en la vasculatura del riñón mediado por los ceros. Porque el primer órgano que afecta la hipertensión arterial es la arteria renal. O sea, la primera arteria o la arteria más afectada es la arteria renal. Por eso la hipertensión descuidada, maltratada y durante mucho tiempo, todas esas personas van a tener cierto grado de insuficiencia renal, porque no está llegando la adecuada irrigación al riñón, y el riñón es delicadísimo. El riñón se queda sin una irrigación adecuada de sangre en un par de minutos, y en 2 minutos, así, literal, un par de minutos, 2 minutos, y ya entró en insuficiencia renal aguda. Incipiente, pero ya tiene insuficiencia renal. En la hipertensión humana, los marcadores biológicos del estrés oxidativo sistémico están elevados. ¿Y cuáles son esos marcadores biológicos? Bueno, en este caso tenemos el superóxido de dismutasa, catalasa y glutatión, están afectados. Ahora, para terminar, ya que vimos todo esto, ya que entendimos todo esto, que en la hipertensión los marcadores biológicos de oxidación están alterados, o sea, los sistemas de glutatión, el sistema superóxido de dismutasa y catalasa están afectados. Hay estrés oxidativo, y el estrés oxidativo me lleva directo a la hipertensión, pero hay factores que yo puedo controlar: el peso, el ejercicio, la dieta, porque en las dos enfermedades, diabetes e hipertensión, la Organización Mundial de la Salud ha dado una triada de tratamiento, es decir, los 3 puntos básicos del tratamiento en diabetes e hipertensión son dieta, ejercicio y medicamentos. A ver, ¿podemos repetirlo? Dieta, ejercicio y medicamentos. Y los doctores en El Salvador somos los más impacientes que hay en el mundo. Por eso los doctores en El Salvador, cuando vemos a un terco, igual que nosotros, porque si muere este paciente es terco, pues el doctor también es terco porque es salvadoreño. Entonces dicen, ay, que tenemos tantos pacientes tercos. Entonces lo que hace es esto: medicina, si querés hacer dieta y si querés hacer ejercicio. Porque el doctor viene y nos dice, mira vos, tenés que hacer dieta. Entonces el doctor no me está dando, esperame. Voy a apagar el cigarro por la ley de que no puedo. Entonces llega al consultorio y el doctor está apagando el cigarro. Y no tiene plan de que ha hecho ejercicio como en 20 años. Pero el doctor le dice al paciente, hace ejercicio, ¿verdad? ¿Cuál es la triada de la Organización Mundial de la Salud? Dieta, ejercicio y medicamentos. Si no puedo controlar la diabetes o la hipertensión con dieta y ejercicio, entonces doy medicamento. ¿Sabes cuál es el protocolo de los últimos 5 años en El Salvador? Toda persona que no haga dieta, que no haga ejercicio y que tenga altos los niveles de azúcar, pues, ¿y cómo no lo va a tener altos? Si no está cumpliendo la triada de la OMS. Y que aún dándole la medicina, los niveles de azúcar se mantengan altos. Claro, si es que la medicina por sí sola nunca va a servir. Yo le puedo dar glipicides, metformina, Avandia, ¿verdad?
la roxilitazona. Nunca he usado esos medicamentos. Ronnie me los puede. Siempre he usado dieta y ejercicio, porque el área mía es la nutrición. Entonces, aún dándole esos medicamentos, ¿el azúcar va a estar alta? Sí. ¿Por qué? Porque la triada de la OMS no dice que si yo doy medicamentos el paciente va a curar o va a estar normal. Dice que si no hago dieta, si no hago ejercicio y al final pongo los medicamentos, pues. Pero yo puedo controlar solo con dieta y ejercicio. Ahora, si sé que hay niveles de oxidación altos y que esos niveles de oxidación no los puedo combatir normalmente, pues estoy en problema. Pero ahora les vamos a dar la respuesta con los componentes de los productos que vamos a investigar, que vamos a estudiar, que es el GXL y el Sergevity, en el cual vamos a obtener la respuesta a las dudas que nos acaban de quedar, porque lo hemos hecho adrede. Así que recuerden cuál es la imagen de ahí de Peter Pan. Ay, envejeció Peter Pan. Claro, Forever Young, ¿verdad? Siempre. No solo desees, sino actúa. No solo quieras ir a correr con los runners, los active runners, los Teletubby runners, los Christian runners, hasta hay grupos cristianos de runners. No solo pienses en enero, este año voy a hacer dieta. Todo el mundo cuando se come las 12 uvas en diciembre dice, este año yo voy a tener el peso y la apariencia del doctor Monterrosa. No,